Hoy vamos a ver una vida renovada, condicionada para seguir al Maestro. Para ponerlos en contexto, quiero recordarles de que hemos estado estudiando la vida del endemoniado Gadareno. Y prácticamente hoy en esta parte número 7 vamos a ver una vida renovada, es decir, Dios renovó la vida del endemoniado Gadareno, pero esa vida estaba condicionada para seguir al maestro, es decir, para formar parte de los discípulos, para poder ser misionero con los discípulos, para poder formar parte del ministerio. Estaba condicionada por la condición de vida que tenía antes este personaje que vivía en el territorio de Decápolis, en la ciudad de Gadara, territorios dominados por la oscuridad. Y como hemos estado estudiando que hay una batalla por la mente, porque la posesión satánica es una posesión que se manifiesta a través de comportamientos que no son comportamientos de acuerdo a la voluntad de Dios. Y todo esto se desarrolla en la mente del ser humano. Y ahí está la batalla por la mente, donde el enemigo trata la manera de tener acceso a la mente de los seres humanos. Y es por eso de que hemos estado repitiendo durante estos temas que el enemigo para lograr su objetivo, vean esto, el enemigo tiene un objetivo y es tener acceso a nuestra mente. El enemigo quiere tener el control de nuestra mente y es la más peligrosa de la posesión silenciosa. Es decir, el control de la mente por Satanás es la más peligrosa posesión silenciosa. Es decir, cuando Satanás controla la mente sin que la persona lo note. ¿Cómo será eso? Que el enemigo controla nuestra mente y la persona no se da cuenta. Y estamos viendo diferentes tipos de posesión satánica. En este día vamos a terminar la posesión satánica completa, es decir, esa posesión donde el ser humano no tiene control de su mente, no tiene control de su cuerpo y pierde la identidad, pierde prácticamente su visión y su misión. Es una vida entregada totalmente a la depravación, a la degradación, a la destrucción, a la autodestrucción, porque los que son poseídos totalmente como era poseído el endemoniado Gadareno, estas personas se autodestruyen y destruyen a los que están a su alrededor. Por eso la más peligrosa es la posesión silenciosa, cuando Satanás controla la mente sin que la persona lo note. En Mente, Carácter y Personalidad, en el tomo 2 leemos que Satanás no puede disponer de la mente o el intelecto a menos que se lo entreguemos. Hermanos queridos, por favor escuchen este tema, escuchen este párrafo inspirado. Quitémonos la idea desde que nosotros nacemos, ya venimos controlados por nuestra mente a través del enemigo. No, el enemigo no puede tener el intelecto humano a menos que nosotros los seres humanos se lo entreguemos. Y por eso es que el enemigo nos asalta con tentaciones, porque las tentaciones quieren entrar a nuestra mente y controlar nuestra mente. Es muy claro para nosotros entender que Satanás no puede disponer de la mente o el intelecto a menos que se lo entreguemos. En Mente y Carácter y Personalidad, tomo 1, página 72, dice que cada órgano del cuerpo ha sido hecho para estar subordinado a la mente. Es ella la capital del cuerpo. La mente controla al hombre entero. Todos nuestros actos, buenos o malos, tienen su origen en la mente. Noten, hermanos, estos puntos, por favor. Es la mente la que adora a Dios y nos une con los seres celestiales. El conflicto no es por el dinero ni por la fama, es por el trono de la mente. Es allí donde nosotros necesitamos entender. Por eso es que el enemigo trata la manera de tener acceso a las cámaras secretas de nuestra mente. Y estamos estudiando tres clases de posesión satánica. La primera es la posesión completa, como el endemoniado Gadareno. Si Dios lo permite, la siguiente semana vamos a ver la posesión controlada, es decir, que hay un control sobre la posesión satánica donde el ser humano, el hombre o la mujer, hace un pacto de sangre, hace un pacto
con las fuerzas de las tinieblas. Y entonces estos son como ministros de la oscuridad que se prestan para poder servir en las artes ocultas del enemigo. Y es allí donde nosotros necesitamos entender cómo Dios nos instruye para el tiempo del fin. En el tema que nos detiene hoy, vamos a ver que el mundo actual necesita liberación. Vivimos en una generación que habla mucho de libertad, pero cada vez hay más personas esclavas en las drogas, en la pornografía, en el espiritismo, en la brujería, en la depresión y opresión demoníaca. Jesús mismo definió su misión. En Lucas 4:18, la palabra dice: el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos. Pregonar libertad a los cautivos es un tipo de posesión satánica. Poner en libertad a los oprimidos es otro tipo de posesión satánica. A sanar a los quebrantados de corazón, es decir, a sanar la mente de aquellos que le han dado lugar a Satanás para que tome posesión de las personas. Vivimos en una sociedad que lamentablemente cada día está posesionada por las fuerzas de las tinieblas. En la historia de los endemoniados gadarenos, Cristo vino a romper cadenas. Y uno de los ejemplos más dramáticos de liberación en la Biblia es el endemoniado gadareno. En la historia, según los evangelios de Mateo, dos hombres dominados por demonios, viviendo entre sepulcros, autodestruyéndose sin esperanza, pero en un encuentro con Jesús cambió su vida. Sin embargo, su historia nos enseña una verdad profunda. No toda vida liberada es llamada al mismo tipo de ministerio. Yo quiero preguntarle a ustedes en esta mañana, queridos hermanos, ¿por qué Jesús no dejó que los endemoniados gadarenos le siguieran como los discípulos iban en el ministerio terrenal de Jesús? Vamos a responder esta pregunta más adelante para poder entender que todos aquellos que un día han prestado su cuerpo, su mente, para poder ser poseídos o para poder practicar artes demoníacas, no pueden formar parte del ministerio, porque esto trae confusión a la iglesia. El hombre que tocó el fondo del pecado, en Marcos 5:2 al 5, este hombre estaba poseído por una legión de demonios, viviendo entre sepulcros, estaba desnudo, se hería con piedras, estaba aislado de la sociedad. Era un ejemplo de lo que Satanás hace con una vida. Si ustedes notan, queridos hermanos, la condición de este hombre, poseído por legiones, vivía en sepulcros, estaba totalmente desnudo, se había desfigurado, su rostro ya no era el rostro de aquel ser humano que estaba en su juicio cabal, y por lo tanto, como no estaba en su juicio cabal, este hombre se autodestruía, estaba aislado de la sociedad y no encontraba un lugar apto ni en su familia ni en la sociedad. Este es un ejemplo claro de lo que el enemigo trata la manera de hacer con la raza humana. Y como lo dice Juan capítulo 10 y versículo 10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y para eso vino el enemigo, para destruir, para arrebatarnos la imagen preciosa de Dios en el ser humano, porque a pesar de que el hombre pecó, todavía se puede ver la imagen y semejanza de Dios en los seres humanos, en la inocencia de un niño que nace. Un niño que nace no con el pecado concebido, sino que nace con una inocencia que, de acuerdo al ambiente donde se desarrolla ese ambiente, ese niño puede pervertir esa imagen que ha sido dada por Dios desde la creación del mundo. Mis queridos hermanos, el diablo vino para hurtar, para matar y para destruir, para despojarnos de la bendición que el cielo nos ha dado. En la vida del endemoniado gadareno vemos el descenso al abismo espiritual. Muchos comentaristas bíblicos señalan que antes
de la posesión demoníaca de este hombre en Gadara, había abierto este hombre su mente al espiritismo. Noten, hermanos, porque ahí hay una clara comprensión para poder entender por qué Jesús no dejó que este hombre de Gadara fuera su discípulo, que formara parte del ministerio evangélico, porque este hombre había abierto su mente al espiritismo. El diablo había tomado posesión de su mente. Su cuerpo había sentido las legiones de demonios que lo controlaban y que destruían todo lo que encontraba a su alrededor. Había jugado con poderes ocultos, se había entregado al dominio de Satanás. Y cuando leemos en los testimonios inspirados, en el deseado de todas las gentes, en la página 308, aquellos míseros sufridos seres que moraban en los sepulcros, poseídos de demonios, esclavos de pasiones indomables y repugnantes concupiscencias, representan lo que la humanidad llegaría a ser si fuese entregada a la jurisdicción satánica. Este tipo de personas llevaban en su carne, llevaban en su humanidad una humanidad satánica que se había pervertido durante un largo proceso, un descenso al abismo espiritual. Abrieron su mente al espiritismo, jugaron con poderes ocultos, se entregaron al dominio de Satanás, comenzaron a jugar la ouija, comenzaron a jugar las artes demoníacas, comenzaron a entrar en el mundo oscuro, ese abismo espiritual que los llevó a ser sepulcros, a ser poseídos por demonios, a ser esclavos de pasiones indomables y repugnantes concupiscencias. Ahí es donde la jurisdicción satánica reclama como suyos a estas personas que se han degradado terriblemente por su propia voluntad. Pero alabado sea el nombre de Dios, porque ahí es donde Jesús apareció para hacer el milagro en este lugar de Gadara. La influencia de Satanás se ejerce constantemente sobre los hombres para enajenar, para que estos hombres estén fuera de sí. Y aquí hay algo interesante. Todas las avenidas del alma, los sentidos. El enemigo domina la mente para el mal e incita a la violencia y al crimen. ¿Cuántos ejemplos tenemos nosotros hoy en nuestro diario vivir de personas que se metieron en el mundo desconocido de la drogadicción, del alcohol y han prestado su mente para el crimen, para las bajas pasiones indomables y repugnantes concupiscencias, poseídos de demonios? Que hacen de su vida un infierno y hacen de los que le rodean un infierno y nadie puede liberarlos, ni el médico, ni el psicólogo, ni el psiquiatra, solamente el poder de Dios puede liberar a estas personas. En el deseado de todas las gentes, en la página 308 leemos: Satanás debilita el cuerpo, oscurece el intelecto y degrada el alma. Siempre que los hombres rechacen la invitación del Salvador, se entregan a Satanás. Jesús libera a los que bajan más bajo, tocan fondo. Jesús les da libertad. Cuando Jesús llegó a Gadara, nadie podía ayudar a ese hombre endemoniado según el Evangelio de Marcos, pero Cristo sí. En Marcos 5:8 Jesús le dice a los demonios: sal de este hombre, espíritu inmundo. Ese espíritu inmundo en una singularidad representan las legiones que poseían a este hombre que había tocado fondo, que había bajado a lo más bajo, que había debilitado su cuerpo, que había oscurecido su intelecto, que se había degradado su alma. Sal de este hombre, decía Jesús a los demonios que estaban poseyendo al endemoniado gadareno. Y en un instante, dice la escritura, la legión salió. El hombre quedó libre, su mente fue restaurada. Y en San Marcos 5:15 dice: y ahora le ven sentado, vestido y en su juicio cabal. Su mente ya no es dominio de las tinieblas, su mente está en su juicio cabal. Cristo le da la liberación, Cristo le da la libertad
y su mente comienza a ser llena del poder del Espíritu Santo. Aquel hombre poseído por legiones que lastimaba, que hería, que mataba, que destruía todo lo que encontraba en su paso, que aún destruía y rompía las cadenas que lo ataban. Ahora está sentado, vestido y en su juicio cabal. Aquí vemos un hombre que Dios le dio libertad porque Cristo le decía a las legiones, sal de este hombre, espíritu inmundo. Queridos hermanos, ¿cuántas personas hoy en nuestro mundo no viven poseídas por demonios, metidos en el mundo de la drogadicción, metidos en el mundo del alcoholismo, prestan su cuerpo a las pasiones más bajas, van a buscar ayuda a lugares equivocados, hacen pacto con el demonio, van a buscar ayuda al espiritismo? Nadie puede servir en el ministerio cuando ha prestado su cuerpo para poder practicar artes satánicas. Es un error llamar al ministerio a estas personas. ¿Pueden ser parte de la iglesia? Sí. ¿Pueden predicar el evangelio? Sí, de una manera laica, pero no pueden formar parte del ministerio evangélico porque estas almas bajaron fondo, tocaron fondo, y por eso cuando vemos la historia del contexto de lo que pasó en la Biblia, vemos ejemplos que nos relatan cómo aquellas personas que fueron hechizadas en un tiempo y trabajaron en brujería, en hechicería y en espiritismo, fueron convertidos al evangelio, pero ni uno de ellos fue llamado a ser apóstol, a ser pastor, a ser líder dentro de la iglesia, porque había bajado en lo más bajo de la oscuridad. Veamos lo que dice Hechos 19 y 19. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Los convertidos en Éfeso habían practicado hechicería, habían servido a poderes demoníacos, pero se arrepintieron. Dios los perdonó. Alabado sea el nombre de Dios. Dios les da una oportunidad de formar parte de su pueblo, pero están condicionados. Por eso nuestro tema se titula Una condición para servir al Maestro en el ministerio evangélico. Aquellos que han sido liberados están condicionados a servir en el ministerio evangélico. Veamos, queridos hermanos, la diferencia entre ser salvo y ser ministro. Aquí aparece una verdad poco predicada hoy en nuestro tiempo. El hombre liberado quería seguir a Jesús como discípulo. En Marcos 5:18 leemos, le rogaba que le dejase estar con él, pero la respuesta de Cristo fue sorprendente. En Marcos 5:19, la escritura dice, mas Jesús no se lo permitió. Jesús no lo aceptó como discípulo. Y la pregunta es, ¿por qué? Tal vez muchos de mis hermanos en este momento se preguntarán, pero ¿por qué? Si ya estaba libre. Hay una respuesta interesante que dan los escritos inspirados en relación a este punto, hermanos. Y la respuesta nos deja sin aliento porque su vida pasada había estado profundamente ligada al dominio directo de Satanás. Lo envió a otro tipo de obra. No es que no iba a servir dentro de la iglesia, no podía ser parte del ministerio evangélico, no podía formar parte del ministerio de Cristo en la tierra. Y la pregunta es ¿por qué? Repetimos, porque su vida pasada había estado profundamente ligada al dominio directo de Satanás. Su mente había sido poseída. No es un tipo de posesión parcial como le pasó a Pedro cuando Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, sino el tipo de posesión de este endemoniado gadareno era una posesión completa. Es decir, se entregó sin saber a todos los servicios del enemigo. Y aquí está la gran diferencia, mis queridos hermanos. ¿A qué obra lo envió Jesús? Vete a tu casa y cuenta lo que el Señor ha hecho contigo. ¿A dónde lo mandó el Señor? A dar testimonio a su casa.
Lo mandó a la ciudad de Decápolis. Cristo le dio una misión: testificar, pero no ser parte del ministerio apostólico. Testifica. Yo les hago una pregunta. ¿Cuánta instrucción llevaba este hombre a Gadara? ¿Cuánta instrucción había recibido? ¿Cuántos estudios bíblicos lo habían preparado para ser un discípulo o para trabajar como misionero? Hermanos, el mayor testimonio que llevaban estos hombres de Gadara era su vida. Ya no estaban desnudos, ya no llevaban cadenas, su mente ya estaba libre, ya estaban en su sano juicio, y eso los hacía poderosos predicadores con su testimonio personal. Dice el deseado de todas las gentes: cuando Jesús estaba por subir al barco, se mantuvieron a su lado y arrodillándose le rogaron que los guardase cerca de él, donde pudiesen escuchar siempre sus palabras. Pero Jesús les recomendó que se fuesen a sus casas y que contaran cuán grandes cosas el Señor había hecho por ellos. En el deseado de todas las gentes, en la página 306, dice: en esto tenían una obra que hacer: ir a un hogar pagano y hablar de la bendición que habían recibido de Jesús. Qué lindo, hermanos, cuando nosotros vemos estos párrafos. Era duro para ellos separarse de su Salvador. Su largo aislamiento de la sociedad parecía haberlos descalificado para la obra que él había indicado. Noten esto, qué interesante. Pero tan pronto como Jesús les señaló su deber, estuvieron listos para obedecer. ¿Cuántos hoy en nuestro medio, cuántos hoy en la iglesia están descalificados para formar parte del ministerio evangélico por situaciones que vivieron en el pasado, porque prestaron su cuerpo tal vez para practicar hechicería, brujería, espiritismo? ¿Cuántas veces tal vez no se tuvo cuidado de traer al ministerio evangélico y ordenar a gente al ministerio para poder ser pastores en la iglesia? Y esto trajo confusión a la iglesia. Queridos hermanos, no podemos ordenar al ministerio evangélico a aquellos que practicaron hechicería y brujería. Ellos pueden estar en la iglesia, pero tienen una misión diferente que cumplir. Son muchas veces predicadores laicos que dan un buen testimonio con su vida personal. Y por eso dice aquí: pero tan pronto como Jesús les señaló su deber, estuvieron listos para obedecer. Qué lindo, hermanos, cuando nosotros entendemos que fuimos liberados y que Dios tiene una misión grande para nosotros. No solo hablaron de Jesús a sus familias y vecinos, sino que fueron por toda Decápolis declarando a esa nación pagana, describiendo cómo Jesús los había librado de los demonios. Ahora vemos dos misioneros laicos que no podían ser pastores, pero podían predicar la palabra con su testimonio personal. No hablaban de profecía, no hablaban de que el Mesías iba a venir en tal fecha, en tal año. No hablaban de las profecías mesiánicas de Isaías y de Daniel y de Miqueas. Hablaban con su testimonio personal. Hablaban de que habían sido liberados de las legiones y la gente se sorprendía y muchos se convirtieron al evangelio, aceptaron a Jesús con el mensaje poderoso que llevaban ellos en su testimonio personal. Un contraste diferente a aquellos tal vez que no han sido poseídos por demonios. Pero muchas veces podemos ser poseídos parcialmente por demonios y damos mal testimonio del evangelio y muchos no entran a la iglesia por nuestro mal testimonio. Qué triste, hermanos. Los dos endemoniados curados fueron los primeros misioneros a quienes Cristo envió a predicar el evangelio a la región de Decápolis. Los discípulos tenían miedo, no pudieron permanecer frente a los endemoniados, huyeron y entraron a la barca como un símbolo de la iglesia. ¿Cuántos pastores se apacientan a sí mismos y no salen de su casa? Durmiendo en la casa, dedicándose a cosas que no valen la pena. Esa es la triste realidad de muchos pastores de nuestro medio.
que se apacientan a sí mismos y no salen a predicar el evangelio. Mientras que estos hombres poseídos por demonios que habían vivido en sepulcros, que habían tenido una vida totalmente perdida, que habían bajado a las profundidades de la oscuridad, hoy los vemos como misioneros laicos que Cristo los envió a la región de Decápolis. Fueron los dos primeros misioneros que llegaron a la región de Decápolis y no llevaban un mensaje profético, llevaban un testimonio personal. Sus oídos no habían percibido un solo sermón de sus labios. No podían instruir a la gente como los discípulos que habían estado diariamente con Jesús, pero llevaban en su persona la evidencia de que Jesús era el Mesías. Alabado sea el nombre de Dios. Podían contar lo que sabían, lo que ellos mismos habían visto y oído y sentido del poder de Cristo. ¿No es una dura reprensión para nosotros hoy en día, hermanos? ¿No es una dura reprensión para el pastor Danilo, que tiene un cargo importante en la conferencia general? ¿No es una dura reprensión para los que tenemos altos cargos de responsabilidad, que no podemos apacentarnos a nosotros mismos, que no podemos bajar la norma de la cristiandad, que no podemos dejar de predicar lo que se nos enseñó y no podemos predicar doctrinas de demonios? No, mis hermanos, qué contraste terrible con esos misioneros laicos que no aprendieron a predicar un sermón, no tenían homilética, no sabían usar la hermenéutica, pero llevaban en su testimonio personal el testimonio que Cristo quiere que hoy nosotros demos como su pueblo, que la gente vea que en nosotros reflejamos el carácter de Cristo. Esto es lo que puede hacer cada uno cuyo corazón ha sido conmovido por la gracia de Dios. Qué lindo, hermanos, lo que vemos, lo que estudiamos en los escritos inspirados. Pero ahora viene la pregunta. A mi hermana Rosy, a mi hermana Male, a todos mis hermanos que están en Facebook, que están en esta plataforma de Zoom. La pregunta es, ¿por qué Cristo no los dejó ser parte de los discípulos y que fueran instruidos y que fueran ordenados al ministerio? Vean lo que dice este párrafo, hermanos. Por favor, tomen nota. Primeros Escritos, página 101. Oiga lo que dice. Dios no confiará el cuidado de su grey preciosa a hombres cuyo juicio y ánimo hayan sido debilitados por errores anteriores, como el así llamado perfeccionismo y el espiritismo. Gente que se ha entregado a las artes orientales, practicado hechicería, practicado brujería, practicado santería, practicado espiritismo o han pertenecido a misiones o a sociedades oscuras como los masones, como los jesuitas. Mis queridos hermanos, no pueden formar parte del ministerio evangélico. Y dice el testimonio que hayan sido debilitados por errores anteriores. Nadie puede ser ordenado al ministerio evangélico quien haya estado en homosexualismo, mis queridos hermanos, que haya hecho pacto con el demonio. Lo dice claramente el testimonio. Dios no confiará el cuidado de su preciosa grey a hombres cuyo juicio y ánimo hayan sido debilitados por errores anteriores, como el así llamado perfeccionismo y el espiritismo. Hombres que por su conducta, mientras estaban en tales errores, se deshonraron y trajeron oprobio sobre la causa de la verdad. Yo quiero preguntarles, hemos visto 3 estudios muy profundos sobre los endemoniados de Gadara. ¿Dónde vivían ellos? ¿Cómo estaba su aspecto físico? ¿Quién los dominaba a ellos? Legiones. Hermanos, nadie puede formar parte del ministerio evangélico quien haya practicado la ouija. Si alguien es pastor de la iglesia y ha practicado la ouija, hermanos, va a llevar tinieblas espirituales a donde quiera que vaya.
Si alguien se ha hecho un tatuaje en el cuerpo con fines espiritistas, no puede ser ordenado al ministerio evangélico. Hombres que por su conducta mientras estaban en tales errores, se deshonraron y trajeron oprobio sobre la causa de la verdad. Aunque se consideren libres del error y competentes para enseñar este último mensaje, Dios no los aceptará. No confiará preciosas almas a su cuidado, porque su juicio se pervirtió mientras estaban en el error y está ahora debilitado. ¿Se está dando cuenta, hermanos? Estamos leyendo Primeros Escritos, página 101, párrafo 2. El grande y santo es un Dios celoso y quiere que su verdad sea proclamada por hombres santos. La santa ley promulgada por Dios desde el Sinaí es parte de él mismo y únicamente hombres santos que la observen estrictamente le honrarán enseñándola a otras. No es que Dios tenga un privilegio, Dios da la oportunidad de salvarnos. Y ustedes saben, hermanos, que cuando Dios llamó a Moisés para que subiera al monte de Sinaí, puso límites en el pueblo y nadie podía traspasar esos límites. También en el ministerio evangélico, obreros que tal vez en un momento de su vida se dedicaron a enseñar espiritismo y brujería. Yo no quiero especular, mis queridos hermanos, pero me he encontrado con algunas personas dentro del ministerio que prestaron su cuerpo para el espiritismo y la brujería y pasan cosas terribles en su casa hasta que renuncian, mis hermanos, hasta que renuncian, su alma no está en paz. Es por eso que el testimonio es claro y es por eso cuando leemos el contexto de Marcos capítulo 5, cuando este endemoniado quería seguir a Jesús, ¿qué le dice Jesús? Ve a los tuyos y cuenta cuán grandes cosas el Señor ha hecho por ti. Yo no sé si queda claro este mensaje, hermanos, pero debemos de ser muy prudentes. No podemos colocar los utensilios sagrados del ministerio a alguien que ha prestado su cuerpo para los poderes ocultos de las tinieblas. Es claro el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Cuando el cuerpo es entregado al dominio demoníaco, la Biblia muestra que entregarse a prácticas demoníacas tienen consecuencias espirituales profundas. En Deuteronomio 18, 10 al 12, la Biblia dice: no sea hallado en ti quien practique adivinación ni hechicería, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación a Jehová. Y si este hombre, esta persona, cometió una abominación a Dios practicando artes de adivinación, de hechicería, de espiritismo, no puede ser parte del ministerio evangélico. Puede ser miembro de la iglesia, pero nunca puede ser ordenado, nunca puede, hermanos. Quienes practican espiritismo, brujería, invocación de demonios, pactos satánicos, se colocan bajo una sentencia espiritual grave, que Dios los puede liberar. Dios les puede dar la oportunidad de venir a formar parte. Pueden tomar los utensilios sagrados del evangelio, aunque pueden arrepentirse y ser perdonados, las consecuencias pueden limitar su servicio evangélico dentro de la iglesia del Señor. Sí, hermanos, Cristo no permitió que siguieran con él. Debían ir a su hogar y testificar de la misericordia de Dios. El principio es claro. Dios perdona, Dios restaura, pero no todos son llamados al ministerio pastoral. Entendamos el principio del cielo. No es un principio del pastor Danilo, es el principio de nuestra iglesia. Cuando nosotros en esta época, en estos tiempos, ordenamos al ministerio, ya bien sea a un anciano con bendición o a un candidato, a un obrero para el pastorado, les preguntamos: ¿ustedes en su vida pasada no practicaron estas artes oscuras? Les tengo que decir la verdad. Más de alguno dice: pastor, yo hice pacto de sangre, lo sentimos mucho.
ni siquiera puedes ser obrero bíblico. No se te puede pagar de los diezmos sagrados para predicar el evangelio. Y hay gente que entiende y que responde y dice, gracias, pastor, ahora entiendo mejor el mensaje. Gente que está agradecida con Dios porque Dios los perdonó, Dios los restauró, pero no pueden ser llamados al ministerio pastoral. Es increíble. Dios usa a los rescatados. Sí, Dios los usa como testigos. Aunque Jesús no los llevó como discípulos, los hombres recibieron una gran misión. En Marcos 5:20, y comenzaron a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y el resultado fue extraordinario. Y todos se maravillaban. Dos hombres que antes causaban terror, ahora anunciaban esperanza como misioneros laicos, pero que no podían ser ministros del evangelio. Es la cruda realidad que tenemos que entender. Veamos estas frases, hermanos. El pecado puede ser perdonado, pero sus cicatrices a veces permanecen. Dios salva al pecador, pero no siempre lo coloca en el púlpito. La gracia restaura el alma, pero la sabiduría divina determina el ministerio. La Biblia es clara sobre las prácticas espiritistas. En Apocalipsis 21:8 la escritura dice, pero los cobardes e incrédulos y los hechiceros tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Pero si un hechicero como los hechiceros en los días del apóstol Pablo se arrepintieron y quemaron sus libros de magia, ¿pueden formar parte del pueblo de Dios? Sí, pero el ministerio que ellos van a empezar dentro de la iglesia está limitado. El mensaje es solemne. No se puede jugar con las tinieblas. No se puede, queridos hermanos. Hoy Cristo sigue diciendo, libertad a los cautivos. No importa cuán profundo haya caído una persona, Jesús puede dar liberación. Pero debemos recordar, la gracia salva, el arrepentimiento restaura y Dios determina el lugar de servicio. Esa es la cruda realidad. Presten mucha atención a esta historia. En Sudamérica se conoció el caso de un hombre que durante años fue brujo espiritista. Había hecho pactos con espíritus, realizaba rituales y dominaba a muchas personas con prácticas ocultas. Un día escuchó el evangelio. Convencido por el Espíritu Santo, quemó todos sus objetos de brujería, confesó públicamente sus pecados, entregó su vida a Cristo. Quería ser pastor, pero los líderes espirituales le dijeron, Dios te ha perdonado, pero tu mayor ministerio será advertir a otros sobre el peligro del espiritismo. Y así lo hizo. Durante años recorrió pueblos contando, yo estuve en el reino de las tinieblas, pero Cristo me libertó. Y cientos abandonaron la brujería. Es increíble, mi hermana Rosy, mi hermana Male, cómo hoy vivimos en un mundo de luces de una civilización que ha avanzado en tecnología y en muchos aspectos. Pero este tema del espiritismo para el tiempo del fin, hoy reconocido como ciencia. Y quiero recomendar a todos los que van a una universidad que lean el pensum de estudio que van a estudiar especialmente en el ramo de la medicina y especialmente los que van y estudian parte de la mente. Hay que ser muy cuidadosos y no meternos al campo de la parapsicología, no meternos al campo donde el enemigo trata la manera de hacer pasar el estudio de la mente como un estudio científico y el enemigo es allí donde puede usar sus artes diabólicas para destruir. No con esto estoy diciendo, hermanos, que es mala, especialmente ciertos estudios de la mente. La psicología estudia el comportamiento de las personas y tratar la manera de poder ubicar a las personas, pero hay que tener cuidado con el pensum de estudio. Dios quiera bendecir y ayudar al pueblo que vive en el tiempo del fin, nosotros que vivimos en el tiempo del fin. El deseo de todas las gentes en la página 308 dice, mediante sus espaciosas tentaciones, Satanás induce a los hombres a cometer males siempre peores, hasta provocar completa degradación y ruina.
que la naturaleza humana que refleja la imagen de Dios muchas veces es una naturaleza satánica. No porque un niño nace con una naturaleza satánica, no, sino porque comenzó el declive de la degradación hasta reflejar la misma imagen de Satanás. La única salvaguardia contra su poder se halla en la presencia de Jesús. Y hoy invocamos el nombre de Jesús. Invocamos el nombre de Cristo sobre nuestras vidas, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hoy Cristo está aquí. Tal vez alguien ha jugado con el espiritismo, ha consultado brujos, ha abierto puertas al enemigo, pero Cristo dice, yo puedo libertarte. En Juan 8:36, así que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Ven a Cristo, entrégale tu vida y deja que Dios transforme tu historia en un testimonio de misericordia. Que la gracia del cielo quede con nosotros en esta mañana. Que Dios perdone nuestros pecados. Y como lo dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Que este salmo sea una realidad en nuestras vidas. Es mi mejor deseo en oración. Amén.